Hola, bienvenidos a Somos Vid, qué bueno que nuevamente nos están acompañando y nosotros también nuevamente les traemos a unos especialistas súper comprometidos con todo el tema de la educación para los pacientes. Por eso me complace mucho estar hoy desde la Clínica CardioVid con dos de nuestros cardiólogos hemodinamistas. Ahorita les vamos a contar qué es esto. Entonces estamos con el doctor Diego Vanegas y con el doctor Carlos Tenorio, porque es que aquí la tradición de los Carlos en hemodinámica siempre ha sido hasta que ya llegó el doctor Diego y lo renovó. Entonces hoy vamos a estar hablando de hemodinamismo y cardiología intervencionista. Yo sé que eso suena como muy complejo y en realidad lo es, pero ellos nos lo van a contar de una manera muy sencilla y entonces todos vamos a aprender. Entonces empecemos como con esa definición. ¿Qué es hemodinámica, hemodinamia, hemodinamista? Eso suena como hemo, sangre, ¿eso qué tiene que ver? Cuéntenme, ¿quién me va a decir? Efectivamente, sí, la palabra consta de el componente sanguíneo y el componente dinámico, o sea, el movimiento. Inicialmente fue concebida para estudiar todas esas características del sistema circulatorio que nunca para, ¿sí? Entonces, inicialmente se desarrollaron un montón de procedimientos diagnósticos donde se medían presiones dentro de las cavidades cardíacas, el cambio de presiones, entre ellas la dirección de la circulación, las direcciones normales y las anormales, y derivado de aprender todo aquello, luego se empezó a profundizar mucho más en las enfermedades, unas congénitas, otras adquiridas, pero en todas las cuales lo que se hacía era investigar cómo era el comportamiento de la función del corazón, su relación con los vasos y el movimiento de la sangre dentro de ellos. Ese es, digamos, el principio general. Es distinto a la cardiología intervencionista. Bueno, pero entonces para ser hemodinamista, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar mucho. Bueno, pues la hemodinamia pues es una subespecialidad de la cardiología, ¿cierto? En nuestro país es una especialidad que exige como prerequisito tener especialidades previas y evidentemente puede ser médico. Entonces o sea, el proceso, internista, médico internista, cardiólogo y después cardiólogo intervencionista y hemodinamista. Dios santo. Son 4 procesos educativos pues a lo largo del año que más o menos duran 14 años para uno poder llegar pues a obtener el título de cardiólogo. O sea que es una subespecialidad muy bien estudiada y pues mejor dicho, estos hombres saben demasiado. Entonces vamos a aprender hoy qué es la cardiología intervencionista. Bueno, la cardiología intervencionista es esa rama de la cardiología que va más allá de la clínica y del comportamiento clínico de los pacientes. Es una parte de la cardiología que ofrece a través de intervencionismo o a través de intervenciones por vía percutánea una nueva alternativa o una alternativa diferente de tratamiento a los pacientes con afecciones cardiovasculares. Pregunta, ¿qué es percutánea? Bueno, percutánea es a través de la piel con acceso a la vía vascular, ¿cierto? No hay necesidad de incidir sobre la piel o hacer heridas quirúrgicas u operaciones, y todo se hace a través de punciones, a través de la piel, por eso se llama percutánea. Bueno, ¿y qué enfermedades podemos tratar con este tipo de cardiología? A ver, hoy en día prácticamente todas. La evolución de aquellos procedimientos diagnósticos de que hablamos derivó primero en las intervenciones sobre las arterias del corazón. Vamos a hablar particularmente del corazón y el sistema circulatorio relacionado con el corazón, porque esto se puede hacer en cualquier otra parte del cuerpo, pero lo hacen otras especialidades. Entonces, primero se empezó a trabajar sobre las arterias coronarias, que por su perfil epidemiológico eran tan frecuentes a casi cualquier edad y dependiendo de tantos factores de riesgo que digamos que ofrecía el desafío más importante inicialmente, es decir, estrecheces de las arterias coronarias y tratamiento del infarto, tanto agudo como el infarto, digamos, crónico. Entonces primero se diseñaron procedimientos para arreglar las arterias coronarias.
Pero de aprender con todos aquellos dispositivos que se crearon para eso, se empezó a ver que podíamos ir mucho más allá, al punto de que luego se diseñaron esos dispositivos para intervenir las válvulas cardíacas, para corregir las anomalías congénitas con que nacen los niños o que inclusive se manifiestan mucho más tardíamente en los adultos, pero que ahí están desde la infancia. Entonces eso también se puede modificar. Otras lesiones adquiridas, sea después de intervenciones quirúrgicas que fallaron o, por ejemplo, de lesiones por heridas o cosas por el estilo. Entonces se empezó a hacer cada vez más y más procedimientos terapéuticos, entonces ya sobre válvulas, sobre anomalías congénitas, sobre traumas, sobre degeneración del sistema circulatorio, sobre, por ejemplo, las embolias pulmonares. Y de hecho, hoy en día hasta tenemos tratamientos para la hipertensión en casos muy seleccionados. Cuando todos los medicamentos fallan, ya hay procedimientos de cardiología intervencionista que también pueden ayudar a tratar eso. Puede que vaya a decir un exabrupto, yo no sé si me vayan aquí a jalar las orejas, pero es importante, creo yo, hacer una diferencia porque uno podría pensar que algunas de esas cosas que mencionabas, de esas enfermedades, se podrían arreglar con cirugía, ¿cierto? Con cirugía cardiovascular. Entonces, ¿cuál es como, digamos, la diferencia, el switch ahí entre las dos especialidades? La cardiología intervencionista es una nueva alternativa y de hecho es una especialidad que es de evolución reciente, pero de una evolución muy rápida, que ha ido ofreciendo alternativas de tratamiento para patologías que anteriormente su manejo era solamente quirúrgico, ¿cierto? Obviamente con la evolución, lo que decía el doctor Tenorio, de los nuevos dispositivos, de las nuevas tecnologías, de la profesionalización de esta subespecialidad, ¿cierto? Y de la capacitación de los profesionales ha permitido que procedimientos que anteriormente eran solamente quirúrgicos, como el tratamiento de la enfermedad coronaria a través de bypass coronario, ¿cierto? Puentes coronarios, o los cambios valvulares cuando las válvulas se dañaban, haya evolucionado a tal punto que ya lo podemos hacer a través de incidir una arteria o una vena a través de una punción. Entonces se ha vuelto como una alternativa inicialmente para los pacientes que por sus otras patologías o por sus comorbilidades no podían acceder por el riesgo que representaba ser sometido a una cirugía, y ha ido evolucionando a partir de eso a convertirse en una alternativa para un grupo seleccionado de pacientes. Hay que decir una cosa muy importante, todo lo habíamos aprendido de la cirugía, porque todos aquellos procedimientos inicialmente fueron diseñados por los cirujanos para corregir todas esas patologías. Pero esto creó un nuevo grupo de pacientes, que es el paciente que ya había sido operado y una segunda o tercera operación era prohibitivamente riesgosa. Entonces, para esos pacientes fue para los primeros que se diseñaron, por ejemplo, los cambios de válvula. Hoy en día se ha demostrado que los resultados que obtenemos con esos procedimientos son tan buenos como los que se obtenían con cirugía. Entonces, las indicaciones de hacer los procedimientos por vía percutánea ha ganado más y más terreno en los últimos años, al punto de que hay patologías y procedimientos en los cuales vamos casi que cabeza a cabeza y otros en los cuales definitivamente los riesgos inherentes al procedimiento son menores por vía percutánea que por vía quirúrgica. Eso ha influido en que la especialidad se haya desarrollado tan rápido en los últimos años. Qué bueno. Bueno, así en términos muy sencillos, ¿qué es una angioplastia? Bueno, una angioplastia es un proceso en el cual a través de catéteres especiales y guías especiales y dispositivos que nosotros conocemos como balones, se busca dentro de la luz de la arteria del corazón, pues en este caso, inflar esos balones para romper esas placas o esos nidos de colesterol que se hacen y poder garantizar nuevamente una luz y un flujo adecuado a través de las arterias coronarias, ¿cierto? Y ese procedimiento se complementa con otro procedimiento que se hace en el mismo tiempo, que es el implante de un stent, que lo que permite es que ese
espacio o esa obstrucción que logramos liberar o abrir sea permeable todo el tiempo y no vuelva obviamente con adecuado cuidado y con medicamentos y con cambios en el estilo de vida, no vuelva a desarrollarse una nueva obstrucción en ese sitio. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para mirar qué novedades tenemos en cardiología intervencionista. Ya regresamos. El cateterismo cardíaco funciona por medio de un alambre flexible y un tubo hueco, un catéter. Este alambre y catéter se introducen por una vena y o arteria de la pierna y viaja hasta el corazón para medir presiones y a su vez se revisa cómo circula la sangre, cómo se encuentran las cámaras y válvulas del corazón. También se utiliza para sacar sangre o algún tejido del corazón para luego estudiarlo en un laboratorio. Así se dan cuenta si el corazón se encuentra enfermo. Muy bien, continuamos hoy aprendiendo sobre cardiología intervencionista con dos de nuestros cardiólogos hemodinamistas de la clínica CardioVit. Entonces, vamos a saber qué ventajas tiene pues que estos pacientes sean tratados con esta cardiología intervencionista. Es importante tomar en cuenta algo antes de hablar de las ventajas, ¿cierto? Y es que para determinados procedimientos pues hay que cumplir como con algunos criterios que permiten acceder a este tipo de procedimientos, ¿cierto? Inicialmente no todos los pacientes pueden ser llevados a procedimientos pues, intervencionistas por vía percutánea, aunque con la evolución de los años, con la evolución del tiempo, cada vez esa brecha se va cortando más. ¿Cuáles son las ventajas? Pues si uno lo mira como de manera global, las ventajas sobre la cirugía a grandes rasgos son muchas. En cuanto a, obviamente, como no es un procedimiento quirúrgico, es menos invasivo, ¿cierto? Entonces el tiempo de recuperación va a ser menor, ¿cierto? Nosotros inclusive hemos tenido pacientes que en 2 o 3 días pueden estar en la casa, ¿cierto? Las afecciones o las comorbilidades o la morbilidad que produce la cirugía tiene un riesgo asociado pues, a sufrir otras complicaciones asociadas al procedimiento. Acá el intervencionismo, a pesar de que también es un procedimiento que puede generar algunas complicaciones que son inherentes al procedimiento, la tasa de complicaciones son mejores. Entonces, una de las grandes ventajas es que el paciente va a recobrar su vida normal o su capacidad funcional lo más pronto posible, con un menor periodo de incapacidad, con un reintegro pues, a su vida activa y a su vida social lo más rápido posible, con una menor tasa de posibles complicaciones, aunque vuelvo y te repito, no estamos exentos de tener complicaciones, pero evidentemente como son procedimientos menos invasivos, pues el riesgo es mucho menor. Bueno, pues aquí en la clínica CardioVit pues hemos sido líderes en todo este tema de cardiología y tenemos 55 años de experiencia en estos temas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué actualidades tenemos? ¿Qué avances hemos logrado en todo este tema de cardiología intervencionista? A ver, las novedades que tiene la especialidad en la clínica son lo que hoy en día se decidió llamar intervencionismo estructural. ¿A qué se refiere o cuál es la diferencia? Como clásicamente todo estaba diseñado para las arterias coronarias, luego se empezó a ver que podíamos trabajar en todo el sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, el cierre de los defectos que trae el corazón, tanto en niños y que permanecen hasta la edad adulta, se pueden arreglar en procedimientos que, no te voy a exagerar, pueden durar 15 o 20 minutos y reemplazan lo que antiguamente era una cirugía cardíaca, con algún grado de apertura del tórax y por supuesto con una recuperación mucho más lenta. Ahora los procedimientos pueden durar media hora, 1 hora y el paciente el mismo día por la tarde se va a su casa. Sí. Luego están las válvulas cardíacas. Con la que más experiencia tenemos es con la válvula aórtica, en parte porque desde el punto de vista epidemiológico es muy frecuente, pero además porque desde el punto de vista estructural fue la que primero aprendimos a manejar.
Entonces, hoy en día se puede reemplazar una válvula aórtica muy enferma con un procedimiento percutáneo, entrando por una punción en la pierna, llevando la válvula, depositándola también en procesos que pueden demorar en total desde preparar el paciente hasta volverlo a sacar de la sala, que pueden ser de 2 horas máximo, y con una hospitalización que no va más allá de 2 o 3 días si no hubo complicaciones, si todo salió bien. Por supuesto, los pacientes que ya fueron operados y se les daña al cabo de los años la válvula que se les puso, también se les puede arreglar ya como segundo o como tercer o como cuarto procedimiento. Luego se empezó a trabajar en la válvula mitral. Esta es un poquito más difícil porque su anatomía es mucho más compleja. Sin embargo, ya hoy en día disponemos de dispositivos de toda clase para distintas categorías de enfermedad valvular mitral que también se arreglan de un modo parecido, tal vez con unos procedimientos un poquito más largos, pero con las mismas características. Y de ahí en adelante todo lo demás, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un paciente, una válvula puesta en cirugía, se le empieza a soltar, que es una cosa que puede ocurrir tardíamente por infección o por evolución de la enfermedad en el corazón, el rotico que se hace al lado de la válvula se puede cerrar sin necesidad de cambiar la válvula. Lo mismo si la pusimos nosotros y quedó con un defecto en algún punto de la circunferencia, se puede arreglar. Y así sucesivamente, muchas cosas. Y de pronto mencionamos un poco también la enfermedad tromboembólica, que es una novedad del intervencionismo. Bueno, sí, en cuanto pues, al manejo de la enfermedad tromboembólica es importante, y de todo el intervencionismo estructural como tal, hay que resaltar que nosotros somos como un complemento y como trabajamos en sinergia con cirugía, ¿cierto? O sea, no nos dividimos, sino que todo lo contrario, nos unimos, nos complementamos, y siempre es un trabajo pues realizado en equipo, muy de la mano, pues especialmente en nuestra institución, muy de la mano con los cirujanos cardiovasculares. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad tromboembólica pulmonar, que son llevados a un procedimiento quirúrgico que se llama tromboendarterectomía, que es extraer los trombos a través de cirugía. Los más grandes, los más grandes. Entonces, nosotros de alguna manera podemos complementar ese tratamiento en los vasos más pequeños, en los que ellos desde el punto de vista quirúrgico no pueden llegar, y hacer un procedimiento que se llama angioplastia de vasos pulmonares, que es igual al procedimiento que hacemos en las arterias coronarias, pero acá en las obstrucciones que tenemos en los vasos pulmonares, ¿cierto? Y retomando por lo que les habíamos dicho previamente, como esta especialidad va evolucionando tanto, ya inclusive podemos participar como complemento al manejo de los pacientes con fibrilación auricular, que no son posibles anticoagularlos, como complemento a los pacientes con falla cardíaca con procedimientos novedosos que inclusive están en estudio, que probablemente vamos a terminar haciendo en un muy corto tiempo, que van a ayudar a que los pacientes que tienen falla cardíaca puedan tener como una opción más de tratamiento. Y de igual forma, no solo en el tratamiento, sino también en el monitoreo de ese grupo de pacientes. Hay dispositivos que se implantan que permiten hacer un seguimiento más estrecho y más fidedigno de cómo se va comportando la enfermedad con el pasar del tiempo, y todas esas son cosas nuevas que nos han ido llegando para que los cardiólogos intervencionistas empecemos a desarrollarlas para el bienestar y beneficio de los pacientes. En el mismo sentido de lo que dice el doctor, hay que recalcar que cualquier decisión de cardiología intervencionista se basa en el concurso de todo el equipo. Esto implica a los cardiólogos clínicos, a los cirujanos cardiovasculares, a los anestesiólogos cardiovasculares y por supuesto a nosotros. Entonces, siempre cuando se toma una decisión de intervenir, sea quirúrgico o sea percutáneo, todo el mundo participó, consideró todas las cosas que había a favor y en contra del paciente, y en general tratamos siempre de decidir lo que mejor se puede hacer por el paciente. Obviamente la decisión final es del paciente mismo, pero la recomendación siempre es una labor de lo que llamamos un equipo cardíaco o heart team, que hace que
todo el que tiene conocimientos de todos los estadios de la enfermedad participe en la decisión final. Excelente esa interdisciplinariedad acá y pues afortunadamente hay un gran equipo acá interdisciplinario para hacer estos análisis. Pues muchísimas gracias, doctores, por su tiempo, gracias por entregarnos esta información tan importante y a ustedes también los esperamos en otro programa para aprender más cositas de estas tan interesantes. Hasta entonces.